Que Dios te bendiga en esta hora. Qué bueno que me permites llegar hasta ti. Quiero compartir en esta hora un pensamiento de la palabra del Señor bajo el tema Carta con acuse de recibo. La palabra del Señor dice en Jeremías capítulo 29, verso 11 de la siguiente manera: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La palabra del Señor nos dice que en un momento dado, cuando se dio el cautiverio de los hijos de Israel en Babilonia, que este cautiverio se fue dando en etapas, en un proceso de varias etapas, y ya cuando se estaba terminando el proceso del cautiverio, donde los últimos que quedaban iban a ser transportados como cautivos a Babilonia, Dios inspira al profeta Jeremías y le dice: escríbeme una carta para los cautivos en Babilonia. Y es interesante que nosotros recibimos diferentes tipos de cartas. Quizás hoy día, por el avance de la tecnología, pues la carta común y corriente a la que uno estaba acostumbrado ha sido sustituida por correos electrónicos, Instagram, mensajes de texto, etc. Pero recuerdo que cuando estaba todavía de moda el enviarse cartas tradicionales, cuando era niño y pues me gustaba la amiguita de la escuela, recuerdo que en ocasiones le escribía cartas, y dentro de esa primera ilusión hasta perfume le echaba a la carta, de manera que cuando la jovencita leyera la carta no solamente leyera mis palabras, sino que también pudiese percibir el olor de mi perfume, y que la carta tuviese un efecto mayor. Y pensando en esto, pienso que en el momento en que los hijos de Israel están siendo llevados cautivos, sacados de su tierra, sacados de su heredad, sacados del lugar donde estaban acostumbrados a desarrollar su vida, debía haber en ellos un sentido de desaliento profundo, de tristeza, de melancolía, un sentido de pérdida, porque estaban perdiendo la libertad. Y los hijos de Israel eran muy conscientes de que ellos eran el pueblo de Dios. Así que todos esos elementos debieron haber contribuido a que el ánimo del pueblo, la fe del pueblo hubiese menguado, estuviesen sumamente tristes por lo que les estaba sucediendo, además de que no entendían lo que les estaba pasando. En medio de todo ese caos, Dios les escribe a través del profeta Jeremías una carta, y como les he dicho, una carta con acuse de recibo, porque cuando hablamos de una carta con acuse de recibo, estamos hablando de una carta que el que la recibe tiene que firmar como que la recibió, de manera que el que la envía tiene la confirmación de que la carta llegó y que fue recibida por el destinatario. No solamente recibir la carta y firmarla, sino responder a lo que la carta nos está diciendo. El Señor le escribe a su pueblo diciéndoles: mira, estás en medio de una situación sumamente difícil, pero aún allí yo me acuerdo de ti, y te envío una carta donde te digo que tengo planes contigo, planes que son de bien, porque les amo, porque me importan, porque aún en medio de esa situación difícil yo me preocupo por ustedes y yo los voy a ayudar. Es interesante que parte del contenido de esta carta es diciéndole a su pueblo que está en cautiverio: mientras estén allí, no dejen de trabajar. Mientras estén allí, siembren la tierra, trabajen la tierra, construyan casas, cásense, tengan hijos. En otras palabras, en medio de todo ese cautiverio, sigan produciendo, sigan siendo fructíferos. Yo los voy a poner en gracia, yo los voy a bendecir, pero esto es un trabajo de equipo. No es solamente que yo te dé, Dios diciéndole a su pueblo, ustedes tienen que poner de su parte, ustedes tienen que confiar que en un momento dado ese cautiverio se va a acabar. Yo los voy a regresar a su tierra, yo les voy a devolver lo que perdieron. Pero mientras eso sucede, sigan sirviéndome, sigan trabajando, sigan casándose, teniendo hijos, desarrollando su vida aún en medio de las circunstancias más extremas.
Amado amigo, hermano, que vas a ver este video, mi consejo para ti de parte del Señor, aún en medio de los problemas, aún en medio de las situaciones difíciles, pon tu confianza en el Señor. De la misma manera que Él le prometió a los cautivos que iba a estar con ellos, Él te promete a ti que va a estar contigo. Pero es necesario que pongas de tu parte, que le digas: Señor, aquí están mis manos, aquí está todo mi ser, aquí están mis rodillas, aquí están mis labios, aquí están mis pies para ir a donde tú quieras que yo vaya. Tienes que trabajar en equipo con el Señor y tú vas a ver los resultados, vas a ver cómo Dios te bendice. En un momento dado Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tienes que creer, y a la vez que crees tienes que accionar. No solamente decir: sí, yo tengo fe. No, es tener fe y moverse en pos de eso que tú quieres alcanzar. Mientras tengas esa actitud, el Señor te va a ayudar, te va a demostrar que está contigo. Me parece interesante que el Señor le dice algo más en este pasaje del capítulo 29 de Jeremías a su pueblo. Le dice: ora por aquellos que te tienen cautivo. ¿Qué? Orar por aquellos que me tienen de esclavo. ¿Cómo va a ser? Hay veces que Dios nos pide cosas que no tienen sentido para nosotros, pero solamente créele al Señor. Confía en lo que Él te pida, aunque parezca locura, aunque no parezca tener sentido. Créele a Dios en esta hora. Entrégate, entrega tu conocimiento, entrégate en tus creencias, entrégaselas al Señor y confía en lo que Él te pide, que aunque parezca locura, tú vas a ver el resultado. La palabra del Señor dice que aquellos que aman al Señor, todas las cosas terminan para bien. Finalmente, hay un dato bien interesante. El Salmo 137 habla de la experiencia de los cautivos en Babilonia. Y una de las cosas que dice ese salmo, los primeros versos, es que recogiendo el dolor, la nostalgia de los cautivos, estos decían: ¿cómo vamos a cantar en tierra extraña? ¿Cómo vamos a adorar con libertad en un lugar que no es el nuestro? Dice el salmista en ese Salmo 137 que los cautivos colgaron las arpas, los que eran músicos colgaron sus instrumentos de adoración, porque estaban desanimados, porque estaban tristes. Pero me parece sumamente emocionante y esperanzador que el Señor le dice en ese verso 11 del capítulo 29 de Jeremías: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. En otras palabras, yo tengo planes, yo tengo una agenda preparada para bendecirles. Así que, aún en medio del cautiverio, no cuelgues tus instrumentos de adoración, no dejes de adorar, no dejes de expresar tu devoción hacia mí. Sigue adorando, sigue alabando el nombre de tu Dios. A la vez que le adoras, sacas de tu mente todo pensamiento de derrota, todo pensamiento de tristeza, todo aquello que te trae desánimo, desesperanza, queda fuera, porque cuando empiezas a adorar, cuando empiezas a convertirte en un instrumento de adoración viviente, no hay espacio para la tristeza, no hay espacio para pensamientos de derrota. Así que recuerda la promesa que el Dios te hace a través de esta carta con acuse de recibo. Recibe la carta, léela, fírmala y acciona, responde de acuerdo a la promesa que te hace el Señor. Las promesas que el Señor nos hace, dice la Escritura, que son en Él, en Jesucristo, sí y amén. En otras palabras, lo que Dios promete, Dios lo cumple. No importa el tiempo que pase, no importa lo que acontezca en tu vida, mientras llega el cumplimiento de sus promesas, tú vas a recibir lo que Dios te prometió. Así que en esta hora, gracias nuevamente por tu atención. Que Dios te bendiga de una manera especial. Recibe la carta, ábrela, léela, fírmala y responde, practica lo que Dios te pide en esa carta. Que Dios te continúe bendiciendo.